¿Quién es Joe? ¿Ah? Yo soy Ricardo Montana. Un ejecutivo de 40 años, al borde de perder su trabajo, acepta viajar a Miami con un grupo de jóvenes para inspirarse en su estilo de vida. Lo que parecía ser una simple despedida de soltero se convierte en una alocada aventura de fiestas, secretos, cárteles y situaciones fuera de control. Tiene solo 72 horas para salvar su carrera, pero primero tendrá que sobrevivir al fin de semana. Hablo de la película 72 horas. Pero antes de comenzar, este video llega gracias a nuestros élite legendarios, los miembros más destacados del canal que llevan más de 12 meses apoyando este proyecto de forma increíble. Si tú también quieres ver los estrenos antes que nadie y formar parte de los productores oficiales del canal, haz clic en unirse. Todo inicia con Joe, un ejecutivo de publicidad de 40 años, hablando por teléfono con su pareja, Jennifer, una médica. De buen humor, le explica que acaba de publicarse un artículo sobre él que destaca su exitosa trayectoria profesional. Durante la llamada, Joe recibe varios mensajes de un número desconocido que lo ha añadido a un chat grupal lleno de memes y mensajes constantes. Jennifer aprovecha para hablarle sobre la posibilidad de comprometerse, pero Joe está demasiado concentrado en el chat. Al notar su distracción, ella le reprocha que no la escuche y finalmente decide dejarlo tranquilo para que atienda sus asuntos. Más tarde, Joe llega al trabajo donde sus compañeros lo reciben amablemente. Barry lo llama director creativo ejecutivo, aunque el cargo aún no es oficial. Joe le pide que no lo llame así, pero Barry asegura que todos saben que él es la elección del jefe. Luego, Barry le muestra sus nuevos lentes inteligentes, capaces de grabar, pero el teléfono de Joe vuelve a vibrar. Él le cuenta que lo añadieron a un chat donde acaban de organizar la despedida de soltero de Mason. Los chicos planean pasar un fin de semana en Miami, aunque la casa que pueden pagar es horrible. Joe decide ayudarlos y les ofrece $200, además de pagar la primera ronda de bebidas. Los chicos insisten en que viaje con ellos a Miami, pero una compañera interrumpe para avisarle que el jefe quiere ver su propuesta. Joe deja el chat y entra a presentar su campaña publicitaria. Sin embargo, la reacción es negativa y el jefe pide a todos que salgan para hablar con él en privado. A solas, su jefe le explica que sus últimas campañas han fracasado con la generación Z y que la junta directiva está perdiendo la confianza en él. Le advierte que si no consigue como cliente a Unlimited, la agencia pondrá a alguien más joven como director creativo. Según él, la empresa no puede parecer anticuada si quiere sobrevivir. Decidido a demostrar que aún está a la altura, Joe pide 72 horas para conseguir la campaña de Unlimited. Su jefe acepta, pero establece una condición definitiva. Si consigue la cuenta, recibirá el ascenso. Si fracasa, perderá el puesto y también su trabajo. Más tarde, Joe le confiesa a Barry que no puede darse el lujo de perder su empleo. Barry le recuerda que siempre ha querido tener su propio negocio y que quizá esta sea la oportunidad de hacerlo. Incluso se ofrece a trabajar con él, pero Joe responde que él siempre dice muchas idioteces, y eso no significa que vaya a cumplirlas. Lleva 10 años ascendiendo dentro de la empresa y Jennifer acaba de mudarse con él, así que no puede arriesgarlo todo. Mientras tanto, los chicos continúan invitándolo a la fiesta. Al principio, Joe no quiere pasar el fin de semana rodeado de veinteañeros, pero se le ocurre una idea: aprovechar el viaje para conocer de cerca la cultura de los jóvenes y utilizar sus experiencias para crear una propuesta que convenza a los directivos. Joe les escribe y acepta ir con una condición. Luego les envía una foto de una lujosa casa en Miami y les anuncia que él pagará el alquiler. Los jóvenes se entusiasman y aceptan de inmediato. En casa, Joe prepara su maleta e incluso guarda un tinte para ocultar sus canas. Jennifer le pregunta qué ocurre y él le explica que no consiguió el ascenso. Todos odiaron su comercial y su jefe, Terry, considera que se está haciendo viejo. Aunque no está de acuerdo, reconoce que la situación lo ha obligado a replantearse sus prioridades. Joe se arrodilla frente a Jennifer y le habla sobre la necesidad de cambiar y tomar decisiones importantes para ambos. Jennifer se emociona porque cree que finalmente le propondrá matrimonio. Sin embargo, Joe simplemente le anuncia que se irá a Miami. Decepcionada, Jennifer se enfada al comprender que había interpretado mal sus palabras. Joe intenta explicarle que puede mejorar su propuesta para Unlimited aprovechando el viaje para estudiar a los jóvenes. Jennifer, sintiéndose engañada, le dice que se siente como una idiota. Joe comprende entonces que ha arruinado el momento y que ella esperaba una propuesta. Joe se justifica diciendo que podría quedarse sin empleo y que eso pone en riesgo sus planes de futuro. Por
eso, asegura que el matrimonio es lo último que puede pensar en este momento. Sus palabras enfurecen aún más a Jennifer. Él intenta tranquilizarla diciéndole que todavía son jóvenes y tienen tiempo para decidir, pero Jennifer le responde firmemente que él ya es un señor y que no piensa seguir esperando a que madure. Ya en Miami, Joe le deja un mensaje de voz a Jennifer para avisarle que ha llegado y decirle que se siente incómodo por cómo terminaron las cosas. Le pide que lo llame cuando pueda porque no quiere dejar la discusión sin resolver. Joe llega a la lujosa casa que alquiló para el fin de semana, donde conoce a los chicos. Allí están Nick, el padrino, Mason, el futuro esposo por cuya despedida de soltero se reúnen, y Hunter. Poco después aparece Freshman, quien llega corriendo mientras escapa de un perro. Al ver a Joe, le dice sin filtro que parece viejo, aunque aclara que tiene un aspecto vintage. Todos entran a conocer la casa y quedan sorprendidos por su tamaño, modernidad y elegancia. También cuenta con un enorme jardín que parece un campo de fútbol. Después del recorrido, Nick les pide que repasen el itinerario preparado para el fin de semana. Joe aprovecha para entregarles unos regalos, abre su maleta y les muestra que está llena de botellas de alcohol de Unlimited. Sin embargo, los chicos aseguran que ya llevaron suficiente bebida. Nick admite que resulta un poco extraño que Joe les haya comprado alcohol, pero señala que lo importante es que tiene dinero y está dispuesto a presumirlo con ellos. Joe le comenta a Nick que vio el video que preparó para invitar a la despedida y le dice que quedó excelente. Incluso le pregunta si trabaja profesionalmente en eso, pero los demás aclaran que Nick está desempleado. Él rápidamente corrige la situación y asegura que no está desempleado, sino que simplemente se está tomando un descanso. Hunter aprovecha para hablar de su reciente ruptura con Elizabeth. Joe intenta animarlo y darle consejos, aunque utiliza expresiones extrañas y anticuadas que ya no están de moda entre los jóvenes. Más tarde, Nick habla a solas con Joe y le confiesa que le resulta extraño que realmente haya viajado con ellos. También admite que pensaba que Joe tenía unos 50 años. Joe lo corrige y aclara que solo tiene 40, pero Nick responde que de todos modos son demasiados años. Aún así, dice que no le molesta su presencia y bromea con que es como salir de fiesta con su propio padre. Nick le explica que Mason está a punto de cometer la idiotez de casarse y que para él el matrimonio es casi como ir a prisión. Además, considera que la futura esposa de Mason es aterradora y jamás lo dejará salir. Por eso quieren aprovechar el fin de semana para pasar tiempo juntos y hacer una despedida inolvidable antes de la boda. Joe le asegura que no viajó hasta Miami para arruinarles la diversión, sino para divertirse, conocerlos y ayudarlos. No quiere comportarse como un adulto aburrido, sino formar parte de la celebración. Más tarde, Joe abre su maleta y descubre que toda su ropa se ha manchado con el tinte que llevaba dentro. Mientras intenta solucionar el desastre, encuentra un armario con un letrero que dice "no abrir". Sin respetar la advertencia, decide abrirlo, sin saber que hay una cámara de seguridad. Joe desconoce que la mansión pertenece a un cártel, cuyos integrantes utilizan las cámaras para vigilar a los huéspedes. El encargado de seguridad nota que Joe abrió el armario y se lo comunica a uno de los miembros de la organización, quien le ordena continuar vigilándolos. Mientras tanto, Joe, vestido con una ropa que parece sacada del guardarropa de un villano, sale con los chicos a comprar alcohol. En la tienda, primero toma 2 botellas de antiácido y luego comienza a grabar y analizar el comportamiento de los jóvenes. Nick nota que Joe no está comprando alcohol y bromea preguntándole si prefiere la harina feliz. Joe responde que no, pues cuando consume esas sustancias se convierte en una persona completamente diferente y prefiere evitarlas. Hunter continúa hablando sobre las veces que su exnovia lo engañó. Aunque intenta aparentar que está bien, resulta evidente que todavía no supera la ruptura. Al llegar a la caja, Joe no permite que los chicos paguen y se hace cargo de toda la cuenta. Después toma los 2 frascos de antiácido de una sola vez, provocando que los chicos se sorprendan y le adviertan que no creen que sea saludable. Ya en la van, Joe comienza a grabarlos mientras beben, pero Nick le pide que deje de hacerlo. Mason interviene y le permite continuar. Poco a poco, los chicos hablan sobre sus sentimientos y sus vidas. Luego le piden a Joe que comparta algo sobre sí mismo, pero él se niega y les responde que aquello no es una sesión de terapia. De pronto, los labios de Joe comienzan a adormecerse. Lo que los demás no saben es que anteriormente Joe se había tragado las pequeñas bolsas de harina feliz que llevaba consigo. A pesar de comenzar a sentirse extraño, Joe continúa bebiendo y bailando con los chicos, intentando actuar con normalidad. Sin embargo, poco después pierde el control y termina vomitando directamente sobre la cara de Nick y también sobre los demás. La situación se vuelve completamente asquerosa, dejando a todos cubiertos y llenos de repulsión. Ante semejante desastre, Joe lleva a los chicos a una lavandería para que puedan lavar sus ropas. Mientras ellos se ocupan de limpiar la ropa, Joe sale del establecimiento para sacar dinero de un cajero automático. En ese momento, un hombre se le acerca y, para sorpresa de Joe, le pregunta cuánto quiere por el chico flaquito. Joe se queda completamente confundido, pues no entiende a qué se refiere.
El hombre, al parecer, cree que Joe está traficando con los jóvenes. Incluso le asegura que está dispuesto a pagarle lo que sea que Joe le pida por uno de ellos. Sin embargo, justo en ese instante llega la policía y el hombre huye inmediatamente. Para empeorar la situación, los oficiales parecen asumir exactamente lo mismo que aquel sujeto, que Joe está involucrado en una red de tráfico de personas. Los chicos salen de la lavandería y Freshman intenta explicar la relación que tienen con Joe. Les dice a los oficiales que Joe es como un amigo para ellos, solo que mucho mayor, prácticamente como una especie de padre. También cuentan que lo conocieron a través de mensajes de texto y que él fue quien les compró una enorme cantidad de alcohol. Sin embargo, sus explicaciones no hacen más que aumentar las sospechas de la policía, que considera que Joe podría ser un traficante de personas. Los oficiales están a punto de arrestarlos a todos, así que los chicos comienzan a planear una manera de escapar. Nick incluso propone dejar a Joe abandonado, pero Mason se niega a hacerlo. Finalmente, los chicos le hacen señas a Joe para indicarle que debe correr con ellos. Todos salen corriendo y Joe intenta seguirles el ritmo, pero rápidamente queda atrás porque no es ni de cerca tan rápido como ellos. La policía consigue alcanzarlo y está a punto de atraparlo, pero Joe reacciona rápidamente, salta al otro lado de una cerca y consigue escapar. En medio de la huida, además, logra arrebatarle la placa a la oficial que estaba a punto de detenerlo, llevándose consigo una inesperada prueba de su persecución. Ya de regreso en la casa, Joe le envía a Barry los videos que grabó de los chicos. Después intenta llamar a Jennifer, pero ella no responde y la llamada termina directamente en el buzón de voz. Poco después, Joe tiene una conversación telefónica con Barry, quien le asegura que los videos están geniales, aunque necesitará mucho más material para poder utilizarlos. Joe le explica que ya no puede seguir grabando de esa manera, porque los chicos podrían comenzar a sospechar y todo terminaría pareciendo demasiado extraño. Barry le recuerda que precisamente para eso están las gafas inteligentes, y entonces le revela que él mismo las había colocado en la bolsa de trabajo de Joe, junto con el collar, porque sabía que tarde o temprano los necesitaría. Joe busca inmediatamente dentro de su maleta y para su sorpresa encuentra las gafas. Al darse cuenta de que Barry había pensado en todo con anticipación, Joe le agradece por haberlas enviado. Mientras tanto, los chicos hablan de Joe y comentan que les da tristeza verlo tan mayor. Incluso aseguran que no quieren llegar a esa edad. También hablan de que si le dicen a Joe que se vaya, tendrán que marcharse a un hotel o buscar algún otro lugar donde dormir. En ese momento, Joe llega, todavía tomando digestivos para aliviar las molestias del estómago. Luego se disculpa con ellos por lo ocurrido la noche anterior y como compensación se ofrece a alquilar un yate para todos. Ya en el muelle, tras el fracaso de la reserva del yate, descubren que la embarcación que Joe había prometido sigue siendo inaccesible. Frente a ellos, sin embargo, hay otro yate repleto de chicas, por lo que Joe decide improvisar. Le proporciona al guardia de seguridad un nombre falso y le pide que lo busque en la lista de invitados. El guardia revisa los registros y le informa que no aparece. Entonces, Joe le muestra su placa de policía y en tono serio le ordena que guarde silencio, asegurándole que subirá al yate junto con los chicos. Los chicos están emocionados, pues en el yate hay una gran fiesta, aunque también se encuentran varios hombres vinculados al cártel. Mientras Mason atiende una llamada, Hunter continúa recordando a Elizabeth, ya que los barcos le hacen pensar en ella porque son un símbolo relacionado con el agua. Por su parte, Freshman ya ha conseguido ligar con varias chicas, así que Joe le dice a Hunter que debería seguir su ejemplo y ser más como él. Joe comienza a grabar con sus lentes a los chicos mientras beben alcohol de Unlimited. Poco después, encuentra a Mason pensativo y le pregunta qué sucede. Mason le cuenta que estaba hablando por teléfono con su prometida, Emily, y que la conversación le hizo darse cuenta de la magnitud del paso que está a punto de dar. Joe cree que quizá Mason tiene miedo de pensar en todo lo que implica casarse, pero Mason le aclara que no es eso, simplemente está pensativo porque extraña mucho a su prometida y al mismo tiempo se siente profundamente emocionado por convertirse en su esposo. Nick no deja de burlarse de Mason desde que se comprometió, pero él no logra entender lo importante que es para Mason la posibilidad de construir algo nuevo junto a otra persona. Sus palabras hacen reflexionar a Joe, quien comienza a arrepentirse de no haber dado ese gran paso con Jennifer. Después de la conversación decide llamarla, pero Jennifer no responde. Joe luego busca algo de comida en el yate y al entrar en la cocina se encuentra con los hombres del cártel. Uno de ellos, llamado Jace, le pregunta directamente a Joe si es policía. Joe responde que no, pero los hombres deciden ponerlo a prueba y lo obligan a demostrar que realmente no lo es. Para ello debe consumir harina feliz. Joe accede y la consume, pero el hombre le exige que lo haga de nuevo. Joe vuelve
vuelve a hacerlo, y después de eso, finalmente lo dejan marcharse. La harina feliz no tarda en hacer efectos sobre Joe. Bajo sus efectos, les dice a los chicos que a partir de ese momento se llama Ricardo Montana. Poco después, Joe comienza a pelearse con uno de los hombres que lo había retado, pero termina haciendo el ridículo. Luego consigue encerrar al hombre en una habitación, aunque este dispara una bala desde el interior. Los chicos que habían estado observando todo comienzan a preocuparse y deciden que ya es momento de abandonar el yate. Sin embargo, Joe sube a la cubierta y empieza a hacer todavía más el ridículo, hasta el punto de que incluso Jace comienza a burlarse de él. Finalmente, los chicos sujetan a Joe y escapan en las motos acuáticas pertenecientes al cártel. Más tarde, Joe despierta y descubre un mensaje que recibió de Jennifer. Ella le pregunta si consumió harina feliz, ya que Joe le había enviado un video completamente alocado en el que aparecía haciendo el ridículo. Mientras tanto, Jace llama a su jefe y le informa que alguien les ha robado el cargamento. Además, le revela el nombre del responsable, Ricardo Montana. Nick le pide a Joe que se quede en casa mientras ellos salen, pero Joe no le hace caso y decide acompañarlos. Ya en un club, Nick saca un álbum de fotografías que contiene los recuerdos de todos los chicos y se lo entrega a Mason, pues quiere que ahora sea él quien se convierta en el guardián del álbum. Joe pregunta por qué no utilizan las redes sociales para guardar las fotografías en lugar de un álbum físico. Mason le explica que aquel libro representa de manera tangible quiénes son. Nick comenzó a llenarlo cuando tenía 12 años y desde entonces todo lo importante que les ocurre termina quedando registrado en sus páginas. Poco después, Joe recibe una llamada de Barry, quien elogia los videos de los chicos durante la fiesta en el yate, especialmente aquellos en los que aparecen sirviendo tragos de Unlimited. Joe le explica que, para esa generación, las conexiones reales y auténticas son mucho más importantes que todo aquello que se publica en internet. Según él, les gusta lo verdadero, aquello que nunca llegará a ver el resto de la gente. Barry asegura que finalmente le concederán el ascenso a Joe, pero enseguida surge un problema. En los videos no aparecen mujeres. Terry querrá conocer la perspectiva femenina, ya que ellas representan el 50% de la clientela, así que Barry le pide que busque mujeres de la generación Z. Dos meseros reconocen a Joe y de inmediato lo llaman Ricardo Montana. Le cuentan que toda la ciudad está hablando de la hazaña que protagonizó. Mientras tanto, Jace recibe una fotografía de Ricardo y descubre que alguien ha conseguido localizarlo. Ahora que los hombres del cártel saben dónde se encuentra, van tras él. Joe comienza entonces a darle consejos a Hunter sobre cómo ligar. Poco después, él y los chicos se acercan a un grupo de chicas sin saber que los hombres del cártel también han entrado al club en busca de Joe. Por suerte, las chicas invitan a Joe y a los chicos a subir a su limusina para dirigirse a otro club. Ellos aceptan de inmediato y consiguen escabullirse sin que los hombres del cártel logren verlos. Cuando los chicos se dirigen hacia la limusina, Jennifer llama a Joe. Sin embargo, durante la conversación, Jennifer escucha que una de las chicas llama a Joe, lo que provoca que se moleste. Ella le dice que no está dispuesta a seguir esperando para convertirse en una prioridad en la vida de Joe y le asegura que fue un error haberse mudado con él. Finalmente le anuncia que se marchará. Joe le cuenta a Mason todo lo sucedido. Entonces, Mason le hace dos preguntas sobre su relación con Jennifer y Joe responde afirmativamente a ambas. Al escucharlo, Mason le sugiere que regrese a casa, le diga a Jennifer que la ama y que quiere pasar el resto de su vida junto a ella. Después de todo, si realmente es la mujer indicada para él, lo aceptará tal y como es. Joe también nota que Nick se ha distanciado de Mason, pues no quiere que su amigo se case. Para Nick, el matrimonio es algo estúpido y no comprende por qué Mason está dispuesto a dar ese paso. Por ello, Joe le recomienda que hable con él e intente solucionar las diferencias entre ambos. Mientras tanto, las chicas comienzan a emborrachar a los chicos y en cuestión de minutos todos terminan inconscientes. Entonces descubren que todo había sido una trampa. Las chicas los han robado y abandonado en la orilla de una playa. Incluso se llevaron el preciado álbum de fotografías. Cuando los chicos recuperan el conocimiento, se levantan y comienzan a buscar algún camino para salir de allí, pero por mucho que caminan, solo encuentran más y más playa. No parece haber ninguna salida. Sin embargo, poco después divisan un bote. Al acercarse encuentran a dos hombres a bordo y Joe les pide que los lleven de regreso a Miami. Los hombres aceptan y los chicos suben al bote. Mientras permanecen en la parte inferior de la embarcación, Hunter comienza a sospechar que no se trata de un barco pesquero común. La curiosidad termina llevándolos a abrir unas cajas que se encuentran allí dentro y descubren que contienen partes íntimas de ballenas. Hunter les explica que esas partes son muy valiosas, ya que existe un mercado negro dedicado a su comercio. Según él, algunas personas creen que poseen propiedades curativas e incluso afrodisíacas.
De pronto los chicos escuchan el sonido de un helicóptero. Se trata de la guardia costera que ordena detener la embarcación. Mientras ellos permanecen escondidos abajo, en la parte superior comienza un intenso intercambio de disparos entre los agentes y los contrabandistas. Poco después, los chicos descubren que los contrabandistas han abandonado el barco y que, además, el agua comienza a entrar rápidamente en la embarcación. Ante la emergencia, cada uno toma una de las partes de ballena para utilizarla como flotador. De esta manera consiguen abandonar el barco antes de que se hunda y después de un gran esfuerzo finalmente logran llegar a Miami. Cuando creen que todos los problemas han quedado atrás, descubren que una medusa ha picado a Joe, provocando que una parte de su rostro se hinche considerablemente. Hunter le recomienda utilizar la parte de ballena que llevan consigo, asegurándole que posee propiedades curativas. Joe decide hacerle caso y se la coloca sobre la zona afectada, pero el resultado provoca que todos comiencen a burlarse de él. Por otro lado, los hombres del cártel consiguen identificar a Joe mediante las cámaras de seguridad de la mansión. De este modo, descubren que se trata del mismo hombre que les alquiló la propiedad y que también estuvo presente en el yate durante la fiesta. De regreso en la mansión, Mason abre la computadora portátil de Joe y descubre que este tiene numerosas fotografías y videos de todos ellos. Poco a poco comprenden que Joe había estado utilizando sus imágenes y grabaciones para preparar una campaña publicitaria. Al descubrirlo, todos se enfurecen y lo confrontan, reprochándole que todo lo ocurrido durante el fin de semana había sido una farsa. Según ellos, Joe los utilizó únicamente para beneficiarse de su imagen y conseguir lo que quería. Para empeorar todavía más las cosas, Joe revela accidentalmente algo que Mason le había confesado sobre Nick, que tenía la inteligencia emocional de un niño. Al escucharlo, Mason se ve obligado a sincerarse con Nick y le revela lo que realmente piensa sobre la amistad entre ambos y la manera en que su relación se ha deteriorado. Nick, completamente enfurecido, toma la computadora portátil de Joe y la arroja dentro de la pecera. Después, Mason le dice a Joe que lo mejor será que se marche. Los chicos lo dejan fuera de la mansión y cierran la puerta principal con llave. Finalmente, desde una de las ventanas, le arrojan su equipaje, dejándolo completamente solo en el exterior. Joe se encuentra en un bar de la playa cuando ve a las chicas que los habían robado subiendo a unos chicos a su limusina. Inmediatamente corre hacia el vehículo para advertirles, pero la limusina ya ha arrancado, por lo que Joe intenta perseguirla. Contra todo pronóstico, consigue subirse al techo del vehículo y les advierte a los chicos que las mujeres son unas ladronas. Al escuchar esto, los chicos bajan de la limusina, mientras Joe se enfrenta a las chicas y les reclama todas las pertenencias que les robaron. Sin embargo, ellas comienzan a golpearlo, obligándolo a defenderse como puede contra todas al mismo tiempo. En medio del enfrentamiento, Joe aprovecha un descuido para recuperar las pertenencias y salta del vehículo antes de que puedan detenerlo. Joe regresa a la mansión y les informa a los chicos que ha conseguido recuperar el álbum de fotografías. Sin embargo, ellos reaccionan atacándolo, pues creen que no es Joe, sino los hombres del cártel quienes han regresado a la mansión. Entonces le explican que los miembros del cártel se llevaron a Mason y que ahora lo mantienen como rehén. Los mafiosos creen que Joe es en realidad un poderoso capo de la mafia que pretende introducirse en su territorio. Además, los hombres del cártel les han dado hasta las 8 de la noche para devolverles la mercancía, de lo contrario, acabarán con Mason. Joe no entiende de qué mercancía están hablando. Entonces, Nick le explica que, mientras Joe estaba disfrutando de su particular momento de felicidad, había robado accidentalmente 30 kilos de harina feliz del yate. Al escucharlo, Joe comprende de inmediato dónde se encuentra el cargamento, dentro de las motos acuáticas que habían robado durante su huida. Joe utiliza el teléfono desechable que le habían entregado para ponerse en contacto con el cártel, pero el jefe se niega a hablar con él, solo quiere hablar con Ricardo Montana. Ante esta situación, los chicos necesitan que Joe vuelva a convertirse en Ricardo Montana, por lo que lo obligan a consumir nuevamente harina feliz. Joe pierde el conocimiento y apenas unos segundos después despierta transformado en Ricardo Montana. Entonces, Joe llama a los hombres del cártel y les propone realizar un intercambio, Mason a cambio de la harina feliz. Los hombres aceptan y le informan que posteriormente le enviarán la ubicación donde se llevará a cabo el encuentro. Sin embargo, antes de dirigirse al lugar, Joe les advierte a los chicos que, si van a asistir a una fiesta, deben vestirse apropiadamente para la ocasión. Los chicos y Joe se preparan y finalmente llegan al sitio donde tendrá lugar el intercambio. Los hombres del cártel aparecen llevando a Mason como rehén. El jefe observa detenidamente a Joe y le pregunta por qué lleva puesta la ropa de su padre fallecido. También quiere saber quién demonios es Ricardo Montana. Joe simplemente comienza a aplaudir y los chicos hacen lo mismo, como si la pregunta fuera parte de algún espectáculo. Sin embargo, esta vez el jefe del cártel vuelve a formular la misma pregunta, pero apuntando directamente a Joe con un arma. Luego dispara al aire para dejar claro que
no está jugando. Ante la amenaza, Joe finalmente decide decir la verdad. Le confiesa que en realidad no es nadie importante. Simplemente se autoinvitó a la despedida de soltero de los chicos porque tiene miedo de envejecer. Ricardo Montana no existe. Es un personaje ficticio que aparece cuando consume harina feliz. Su verdadero nombre es Joe y en realidad solo es un ejecutivo creativo de 40 años. También admite que robó las motos acuáticas, pero que no tenía la menor idea de lo que realmente transportaban. Al escuchar toda la historia, el jefe del cártel cambia completamente de actitud. En lugar de enfurecerse, abraza a Joe y comienza a llorar porque lleva puesta la ropa de su padre y además huele exactamente como él. El jefe también le aconseja que deje de comportarse de esa manera y que ya es hora de que siente cabeza. Él asegura que ya lo hizo y que Joe debería hacer lo mismo. Después le ordena que se quite el saco. En ese momento los chicos se dan cuenta de algo todavía más vergonzoso. Joe se ha hecho en los pantalones del susto cuando el jefe disparó al aire. Más tarde, Joe está a punto de marcharse y les pide perdón a los chicos por haberles arruinado el fin de semana. Sin embargo, Nick le asegura que a pesar de todo fue una experiencia inolvidable y le revela que él también formará parte del álbum de fotografías. Ya a bordo del avión, los chicos le envían un video a Joe. Nick le cuenta que logró salvar el disco duro de su computadora y poco después le mandan una grabación que ellos mismos hicieron para promocionar a Unlimited y su alcohol. Mientras tanto, en el trabajo, todos esperan a Joe para comenzar la presentación, pero él continúa retrasado. Antes de dirigirse a la oficina, Joe llega a casa y descubre que Jennifer está empacando todas sus cosas, decidida a marcharse de allí. Joe le cuenta que durante aquel fin de semana le hicieron las dos preguntas más importantes de su vida y que, gracias a ellas, comprendió algo que hasta entonces no había querido aceptar. Jennifer es toda su vida. En cuanto a la propuesta que debía presentar en el trabajo, Joe le explica que finalmente ni siquiera la presentará, porque durante el fin de semana estuvo reflexionando sobre algo mucho más importante. Ha decidido abrir su propia empresa y convertirse en su propio jefe, lo que además le permitirá tener más tiempo para estar junto a Jennifer. Joe le confiesa que la ama y le pide perdón por todo lo ocurrido. Jennifer, al comprender que sus sentimientos son sinceros y que realmente está dispuesto a cambiar, decide perdonarlo. 3 meses después, se celebra la boda de Mason y Emily. Joe asiste acompañado de Jennifer, a quien además ya le ha pedido matrimonio. Ahora Joe tiene su propia compañía y se ha convertido en el jefe de Nick, quien finalmente ha dejado atrás su etapa de desempleo. Por su parte, Hunter ha superado la depresión que lo acompañaba, mientras que Freshman comienza a sentir que está preparado para casarse. Finalmente, Joe anuncia que la próxima despedida de soltero será la de él. Después de todo lo que vivieron juntos, parece que todavía les espera una nueva aventura, y así culmina la película. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice unirme.